Pero bueno, hermanos, todo tiene cura, ¿no? Hasta el alma tiene cura. Aló, hasta el alma tiene cura. Jesucristo es la cura del alma. Porque si la sangre de los toros y la ceniza de la vaca lazana, rociada a los inmundos en el Antiguo Testamento, servía para la purificación de la carne, Pablo dice, cuánto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a Dios sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo y verdadero. La sangre es la que limpia, la sangre de Jesús es la que limpia. Eso dijo Juan, primera de Juan 1:5, 1:7. Si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es la sangre la que limpia el pecado. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén, mis hermanos. Así que la sangre de Jesucristo es la que nos quita el pecado, es la que limpia la conciencia de los hombres y nos hace nuevas criaturas. Hermano, bendito sea el Señor Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. No ha habido otro personaje en la historia que haya hecho tanto bien a la humanidad como el Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Por eso les damos la bienvenida a los amigos que están aquí en esta noche. Yo no sé con qué problema, con qué dificultad, con qué angustia han podido llegar hasta aquí, pero téngalo por seguro que aquí hay solución para su problema. Aquí hay paz, aquí hay gozo, hay alegría, aquí hay liberación en el nombre del Señor. Listo, vamos así chuzadito mientras tanto. Eso es, secretario, chuzadito. No me la voltee, pero tiene que mirar. Voltéme la segunda, es decir, dele de para atrásito hasta que encuentre. Eso, dele hacia atrás, eso es. Este programa lo hemos titulado Una oportunidad que no puedes dejar pasar. La vida son oportunidades y cuando uno no aprovecha las oportunidades se van y las oportunidades no vuelven. Y la oportunidad de la salvación es una sola. Por eso el Señor dijo, si hoy oyes mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Alabanzas al nombre del Señor. Hubo un hombre que desperdició la oportunidad, para los amigos que están aquí en esta noche. Hubo un hombre que desperdició la oportunidad. Porque entre usted más avance, si Dios lo toca hoy, si Dios lo toca mañana y en el transcurso de esta semana, y Dios ha venido tratando con usted, usted no debe de hacer duro su corazón. Le voy a decir por qué. Porque brevemente le voy a hablar de un personaje que desperdició la mejor oportunidad del mundo. Es el joven rico que vino hincando la rodilla y diciéndole al Señor, Maestro bueno. Escuche y verá las dimensiones de las palabras de este Señor, Maestro bueno, que haré para heredar la vida eterna. Él sabía que había una vida eterna y él sabía que necesitaba salvación. Y sabía que el Señor era un maestro y además lo calificó como maestro bueno. Esa expresión maestro bueno tiene unos alcances muy grandes, porque el Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno no hay sino uno, Dios. Quiere decir que el joven rico reconoció que Jesucristo era el mismo Dios. Y le dijo, los mandamientos sabes, y él dijo, ¿cuáles, Señor? Y el Señor se los recitó toditos. Y entonces le dijo, Señor, ¿algo más me hace falta para mi salvación? Y el Señor, claro, lo miró con misericordia y como él saca radiografías, Brun lo sacó.
y le vio en el fondo del alma la mancha de la avaricia y le dijo: sí, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes, dale limosna a los pobres y ven, sígueme y yo te daré tesoros en el cielo. El hombre tuvo la mejor oportunidad del mundo y no la aprovechó. Se fue triste, cabizbajo, meditabundo, porque fue muy mal negociante. Se puso a ver lo que tenía que dejar, pero no le prestó atención a lo que el Señor le prometía dar. ¿Aló? Porque cuando el Señor le dice suelte aquí, es porque Él tiene algo mejor acá. Entonces no se ponga a mirar tanto lo suyo, sino mire que el Señor tiene algo mucho más grande y de mucho más sentido. Alabanzas al nombre del Señor. Así que fue muy mal negociante, y los amigos, no quiero que esta noche sean malos negociantes. Aprendan a negociar con el Señor, que Él tiene cosas mejores. ¿Aló? Listo, el hombre se fue. Transcurrieron los años y los años y los años, y transcurrieron los años. La pila está mal puesta, caballero. Póngala bien y mírele aquí hasta que usted vea sombra. Los años transcurrieron. El joven rico se olvidó de su salvación, pero se volvió más rico. Yo ya empecé. Y se volvió mucho más rico, más riquísimo. Y en medio de su riqueza se olvidó de que tenía un alma que salvar. Así que el Señor lo puso como un ejemplo cuando los discípulos, cuando alguien fue y le dijo: maestro, dile a mi hermano que parte la herencia conmigo. Y el Señor le dijo: oye, ¿quién me ha puesto a mí como juez o partidor de bienes? Y le dijo: guardaos de vuestra avaricia, porque la vida del hombre no depende de los bienes que posee. Y les dijo: la heredad de un hombre rico había crecido en gran manera. El joven rico estaba más rico, es el mismo. La heredad de un hombre rico había crecido en gran manera, y él estaba turbado porque no tenía dónde amontonar sus riquezas. Sus cosechas eran abundantes, sus graneros eran pequeños, y él era preocupado: ¿dónde almacenaré? Ya no estaba pensando en la salvación. Porque entre más usted se demore en resolver su situación con Dios, el corazón se le va endureciendo y se va alejando más de Dios, al punto de que usted ya no piensa en que tiene un alma que salvar. ¿Aló? Entonces, sentado, echando cabeza, lápiz, y de pronto se le vino una idea y habló consigo mismo: ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros y los haré mayores, y entonces allí depositaré todas mis cosechas, y luego me sentaré y le diré a mi alma, ya no está pensando en la salvación: alma, muchos bienes tienes para muchos días, come, huelga, regocíjate. Pero en ese momento vino otra vez la mejor oportunidad, porque Dios siempre persigue al hombre. Y vino una voz del cielo que le dijo: necio, si hoy vienen a pedir tu alma lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace riquezas para sí, pero no es rico para con Dios. Así que el hombre no le dio sentido a la voz que escuchó. Es una voz de la conciencia que le está diciendo: haga un par en el camino. Y no hizo caso. Y la vida sigue, porque la vida sigue y el tiempo avanza, y si usted no avanza con el tiempo no lo espera, etcétera. Hasta que de pronto lo vemos mucho más rico, haciendo banquetes y fiesta con esplendidez. Cada día hacía banquetes. Y se volvió tan duro y tan insensible que había un hombre llagoso que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de él, y no se las daba. No tenía misericordia ni siquiera para pagarle una enfermera que le hiciera las curaciones al pobre Lázaro, que estaba todo tullido y todo llagoso. Los perros eran los que le hacían la limpieza al pobre Lázaro. Pero resulta que la muerte es la que sella el destino de los hombres en esta tierra. ¿Aló, iglesia?
Alabanzas al nombre del Señor Jesús. La muerte, ya, ahora sí sirvió, secretario, ya no me sirve, secretario. La muerte es la que sella el destino de los hombres, señores. No es la plata, no es el saber, no son los diplomas, no es la fama aquí en nuestra vida, no son los estratos lo que hace la diferencia. La muerte sella el destino de los hombres. Y la muerte le llega al pobre como también le llega al rico. La muerte se mete a la choza del pobre, pero también se introduce al palacio de los ricos, y los ricos también tienen que temblar ante la muerte, señores. ¿Aló? Pues resulta que le llegó la muerte al pobre Lázaro, pero Lázaro es tipo del hombre que aunque no tenga nada aquí y sea arrinconado y sea ignorado y sea invisible para el mundo contemporáneo y el mundo social, lo que marca la diferencia es el temor hacia Dios. Ese era un tipo de un hombre que aunque no tenía nada aquí, tenía un tesoro en el cielo. Se murió Lázaro y tuvo un funeral celestial. ¿Aló? Tuvo funeral celestial. Porque cuando Lázaro murió, los ángeles del cielo vinieron y recogieron su alma y se la llevaron al seno de Abraham. Y al poco tiempo se muere el rico. Y el rico, pobre rico, se fue a las partes insondables, a un sitio que se llama el Seol, que se llama el Hades, que se llama el Tártaro, a un sitio que es el destino de las almas que mueren sin el Señor, y es un sitio sin regreso. Y que cuando la persona se muere no pierde las facultades mentales, para que ustedes entiendan eso. Cuando una persona muere no pierde sus facultades mentales. La persona sigue oyendo, sigue recordando, sigue sintiendo, sigue conociendo, porque no se pierden los sentidos. Alabanzas al nombre del Señor. Y eso tienen que conocerlo los amigos en esta noche, porque hay gente que ignora y creen que al morirse terminan con el problema, terminan con la angustia. Hoy me llamó una señora de Cali y me dijo: pastor, estoy tan harta, tan aburrida, que estoy pensando quitarme la vida porque es que no soporto mi problema que tengo. Y le dije: párelo allí, señora, no lo vaya a hacer, porque antes usted complica la vida, porque usted ignora lo que pasa después de que usted salga de ese cuerpo. Usted es un ser espiritual que está metido en ese estuche, y usted algún día va a salir de allí. El cuerpo lo van a sepultar, sí, lo preparan para 24 horas para que no se descompongan, pero usted ya no va a estar allí. Usted tiene un alma que es eterna, y esa alma va a la dimensión de los espíritus, y usted no pierde las facultades mentales. Sigue sintiendo, sigue oyendo, sigue recordando. Así que mientras esté en el cuerpo tiene esperanza de salvación. Y el problema se le puede terminar porque Cristo es la solución. Pero si usted se quita la vida, se mete un tiro, se toma un insecticida, se cuelga de una soga y se tira al vacío, o se le tira al mío o al suyo, no hay solución. Alabanzas al nombre del Señor. Eso le digo a los amigos. Usted en su problema no se quite la vida jamás. Jamás. Aproveche que está en su cuerpo, porque mientras usted esté en su cuerpo, tiene esperanza de salvación. Usted se muere hoy, se muere mañana, y se muere sin el Señor, su alma no será recordada delante del Señor. Pero la memoria de los justos será recordada para siempre. Amén, mis hermanos. Bueno, arranquemos, ahora sí. Ay, Señor bendito. Esto es escatología también. Anoche quedamos aquí, mis hermanos,
Anoche quedamos aquí y estábamos hablando del levantamiento de la iglesia. Hay textos que hablan del levantamiento de la iglesia. Anoche dijimos, y estábamos en lo bonito, ya cerrando, cuando la energía sorpresivamente se fue y no pudimos agarrarla, no pudimos alcanzarla, y quedamos aquí en tinieblas y esperamos, pero no llegó la energía. Pero estábamos hablando de que ese levantamiento que es nuestra esperanza, es la esperanza de la iglesia. Nosotros no esperamos otra cosa, mis hermanos y amigos, sino el levantamiento de la iglesia. Y ese levantamiento es un levantamiento invisible. El mundo no se va a dar cuenta del levantamiento de la iglesia porque va a ser un suceso inminente. Y eso será en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos. Eso va a ser a velocidad de rayo luz, y es que se puede mencionar, se puede poner la luz, la velocidad de la luz como una comparación. Y la gente no se va a dar cuenta sino solo de los vacíos que queden. Porque el mundo quedará desocupado, quedará ralito, porque serán millones de personas que desaparecerán de todos los continentes bajo el sol. Usted se puede imaginar cómo queda el mundo. El mundo queda en el vacío más terrible. El mundo queda en la incertidumbre más terrible. El mundo queda en la agonía más terrible. En un descontrol terrible. Las grandes catástrofes que se verán, los desórdenes que se verán, la gente perderá el control. Porque hay un versículo que dice, según Amós, el capítulo 8 y el versículo 9, se cumple ese texto allí de Amós capítulo 8 y el versículo 9, donde la Biblia dice que el Señor enviará hambre a la tierra, y no hambre de pan, sino ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Porque en el levantamiento de la iglesia se va, y créame que este mundo tiene paz en este momento, paz social, paz. Lo que el mundo está buscando lo tiene la iglesia, paz social y paz espiritual. Pero el mundo tiene paz hasta ahora, porque todavía Dios está en medio de la iglesia. Porque nosotros somos un potencial y el Espíritu Santo todavía está aquí vigente. Y la iglesia, la palabra, la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo funcionando en la vida de todos estos santos, en la vida de la iglesia, le hace contrafuerza a los poderes satánicos para que ellos no se desaten y hagan lo que quieren con este mundo. Pero cuando ya el Señor levante la iglesia y ya no haya más predicación del Evangelio, y usted coja la Biblia y la lea, pero ya es una prensa de 8 días porque todo está cumplido. El Espíritu Santo ya no está funcionando, porque el Espíritu Santo está haciendo una función extraordinaria en este momento, y es de convencer al pecador que es un pecador. Porque el Señor dijo, os conviene que yo me vaya, pero si yo no me fuere, el Consolador no vendría, pero si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de juicio por cuanto el mundo ya ha sido juzgado, y de justicia por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así que entonces
Si no está la obra del Espíritu Santo, ¿quién lo lleva al arrepentimiento? Así que usted encontrará padres buscando a sus hijos, hijos buscando a sus padres, esposas buscando esposos, esposos buscando las esposas, etcétera. El vecino buscará el vecino. La gente recurrirá a los templos buscando a los pentecostales, la iglesia buscando al pastor, buscando templos abiertos, pero los templos estarán cerrados. Ya no hay alabanza, ya no hay culto, ya no hay nada. Lo que hay es una angustia en la vida de la gente corriendo. Los que se quedaron, que fueron apartados, los que se quedaron, pero que conocían que el Señor iba a venir. Y al ver semejante situación, ellos son los que dicen, el Señor fue el que vino y se llevó la iglesia. Qué tristeza, ¿y ahora qué va a pasar? Por eso escatología es una oportunidad que usted no puede dejar pasar. Antes que el Señor levante la iglesia, usted tiene que hacer un par en su camino y venir a los pies del Señor, porque es mejor llorar ahora y no llorar después. Es mejor tirarse de rodillas con la frente en el piso ahora que el Señor todavía nos escucha, que todavía nos oye, que todavía su misericordia está extendida, que todavía su amor por nosotros se desborda. Que cuando Él levante la iglesia, que usted corra de mar a mar, de oriente a occidente, y usted no encuentre nada. Es mejor hoy que mañana, porque la iglesia vive el anochecer y no el amanecer. No sabemos cuándo vaya a ser. El Señor dijo, del día ni la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos. Eso está en la reserva de la deidad. Él es el único que sabe cuándo viene a recoger su iglesia. Y Él es el único que sabe cuántos hacen falta para llegar a los pies de Él. Alabanzas al nombre del Señor. Y si el Señor todavía no ha levantado la iglesia, es porque todavía usted hace falta. Todavía Dios le está esperando, todavía Dios le está invitando, todavía Dios le está insistiendo. Y por eso Dios ha retardado su promesa, como dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tengan por tardanza. Y si el Señor ha demorado, usted ha escuchado 20, 30, 40, 50, 80, de pronto 100 años, hace que usted esté escuchando que el Señor viene y no ha venido, no es porque no vaya a venir, no es porque el Señor falte a su palabra, es porque su paciencia y su amor ha hecho que retrase su venida. Porque Él no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el versículo dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tengan por tardanza, sino que Él es paciente. Mire, paciente, no abusemos de la paciencia del Señor. No abuse de la misericordia del Señor. No abuse de la bondad del Señor, porque así como a todo padre se le acaba la paciencia con su hijo que es caprichoso, rebelde y desobediente, y luego tiene que castigarlo, así no quiera, así también será Dios. Dios no quiere derramar juicio, pero tendrá que hacerlo por el pecado, la maldad y la desobediencia del mundo. Por eso esta noche usted tiene la oportunidad de salvación. Alabanzas al nombre del Señor. Hoy miramos un tema interesante como es la resurrección. Esa R y esa G es para referenciarle que hay dos resurrecciones y son resurrecciones generales. Porque las personas cuando mueren, pero allí no termina todo. Mueren, se van al polvo de la tierra, su cuerpo se descompone y se vuelve polvo porque vuelve a su estado original. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero resulta que
el Dios Todopoderoso llamará a esas almas y las almas tienen que presentarse delante del Señor para dar cuenta de sus hechos y ser juzgados. Por eso le hablo de la resurrección general. Y hay dos resurrecciones, una para vida eterna y otra para condenación eterna. Y usted las encuentra junticas en un solo versículo. Y el versículo puede ser tan corto que puede copar simplemente 2 renglones y medio. Y en 2 renglones y medio el Señor le dice que hay resurrección de justos y hay resurrección de injustos. Ese versículo de Daniel dice: porque todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, primera resurrección, y otros para condenación eterna y confusión eterna. Ahí están las 2 resurrecciones y las encuentra juntas en un solo versículo. En San Juan el capítulo 5 y el versículo 28 y 29, el Señor les dijo: no os maravilléis, porque todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Vendrá el momento en que oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, es la primera resurrección. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación, es la segunda resurrección. Siempre la va a encontrar junticas en un solo versículo. El apóstol San Pablo en los Hechos 24, el versículo 16, Pablo dice que por eso él trata de tener una buena conciencia, sabiendo que hay resurrección tanto de justos como de injustos. Y cuando dice de justos está hablando de la primera resurrección, y cuando está hablando de injustos está hablando de la segunda resurrección, que es la segunda resurrección para condenación eterna. Por allí también en Apocalipsis el capítulo 20, también San Juan en su revelación de lo que Dios le está mostrando, también está hablando de las 2 resurrecciones. Una resurrección que se llama la primera resurrección, de un grupo que se levantará para reinar con el Señor 1000 años. Y después de los 1000 años, entonces viene la otra resurrección para condenación. Vea, en Isaías capítulo 29 también al pueblo de Israel se le habló de la resurrección. Capítulo 26, versículo 19 al 21. Esos versículos que le acabo de citar hablan de la resurrección general, porque hay resurrección. La vida del hombre no se acaba aquí al morir. Se murió la persona, lo prepararon, lo sepultaron, lo cremaron, hicieron cualquier cosa con su cuerpo, pero su alma, su ser interno, su esencia, porque nosotros somos almas vivientes metidas en este cuerpo. Acuérdese que nosotros somos dicotómicos. Escriban esa expresión, que no se les olvide nunca. Nosotros somos dicotómicos. Y ser dicotómicos implica constar de 2 partes. Constamos de 2 partes. Génesis el capítulo 2 y el versículo 7 dice eso. Dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, hizo la estructura del polvo de la tierra. Y estando ya la estructura hecha del polvo de la tierra, el Señor se inclinó y aplicó aliento de vida en su nariz, en la nariz del hombre, y en ese soplo que el Señor puso en la nariz de esa escultura que él había hecho, entró la vida, entró la razón, entró la lógica, entró la conciencia, entraron los sentimientos y entraron todas las emociones.
Porque todo viene con ese espíritu de vida que el Señor puso. Todo lo que usted siente, sus emociones, sus sentimientos, los sentidos, el sentido de ver, el sentido de oír, el sentido del tacto, el sentido del olfato, el sentido de todo, eso entró, porque eso es un conjunto que viene con ese soplo de vida. Y entonces cuando entró todos esos elementos mezclados con el soplo de vida, el hombre se levantó y el Señor dijo que era un alma que vivía metida en un cuerpo, señores. ¿Están aquí conmigo, señores? Alabanzas al nombre del Señor. Así que nosotros somos eso, un soplo de vida metido aquí en un estuche. Y ese soplo de vida, mire, ese soplo de vida metido en este estuche se exterioriza a través del cuerpo. El cuerpo tiene unas ventanas, unos sensores por los cuales el alma se identifica. El alma ve por las ventanas de los ojos, el alma habla por las ventanas de la boca y las cuerdas vocales, el alma siente por los sentidos. Si usted se pegara un machucón en este momento, usted saltaría del dolor. Pero yo le diría, ¿qué fue lo que le dolió? ¿Le dolió la carne o le dolió el espíritu? ¿Le dolió el alma? ¿Aló? Alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué le dolió? Si usted se machuca, se tropieza y usted cambia de colores. Yo me machuqué un dedo y me volé la uña y me salió fea. No me mire el dedo. Y yo vi chispas, pero yo me pregunto, de acuerdo a lo que estoy explicando, entonces, ¿qué fue lo que sufrió el dolor? Es el alma metida dentro de mí mismo, que somos almas vivientes. Se lo digo de otra manera, saque el alma, saque el espíritu y que el cuerpo quede yerto, péguele unos porrazos, métalo por un trapiche, muélalo, acérrelo, haga lo que quiera, a ver si el cuerpo le dice, no haga eso conmigo, me duele. Santiago dijo que el cuerpo sin espíritu estaba ¿qué? Exacto. Entonces somos dicotómicos, constamos de dos partes. El apóstol San Pablo ya en el Nuevo Testamento es el que hace la gran diferencia entre cuerpo, alma y espíritu, pero tiene su razón de ser, porque el apóstol San Pablo hace mención de cuerpo, alma y espíritu, porque quiere explicar que el hombre en sí tiene relación con tres entes en todo el entorno en el cual él vive. El cuerpo tiene relación con el medio, porque es un cuerpo tangente que lo pueden ver, lo pueden mirar, se puede tocar. El cuerpo, cuando habla del alma, está hablando del alma en sentido de conciencia, porque el hombre tiene relación consigo mismo. Y cuando habla del espíritu es para decirle que el hombre tiene relación con las esferas espirituales, porque Dios es espíritu y el hombre no se compenetra con el Dios del cielo sino por el espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran, ¿en qué? En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero esencialmente el hombre es dicotómico. Por eso vuelvo y le digo, cuando el hombre pasa la eternidad, todo lo que vino con el espíritu se va. Y allá, en ese sitio, por eso usted ve al rico allá, se murió, lo sepultaron. ¿Cuántos irían al funeral de ese señor? Yo creo que pues si tenía tanta plata para hacer banquetes con esplendidez y todos los días, imagínese cómo sería el entierro de ese señor, famosísimo. Cuántas tratomulas, cuántos ricos, cuántas carrozas, cuántas personas acompañándolo en la tumba.
Y le pregunto, ¿cuántos acompañaron a Lázaro a la tumba? Antes dieron gracias, se murió ese llagoso y chae. Pero ese está en la gloria. El riquito la está pasando muy mal, porque su alma fue sepultada. Y allá en el Hades, Hades o Seol, Hades en el Nuevo Testamento del griego y Seol en el hebreo del Antiguo Testamento son los mismos lugares. El Hades o el Seol son los mismos lugares. Allá en el Seol él no pierde la conciencia, él levanta sus ojos y ve al otro lado de la cordillera. Y ve a Lázaro en el seno de Abraham, lo vio, abrió los ojos, ya se murió, ya lo sepultaron. Y allá abrió los ojos, conoció a Abraham, conoció a Lázaro. Y le dijo a Abraham, tiene una charla con Abraham y le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque mi lengua porque estoy atormentado con estas llamas. ¿Cómo hace si está inconsciente? ¿Cómo hace para sentir unas llamas que lo están quemando, que lo están atormentando? Es que no se pierden las facultades mentales. Eso está más bien explicadito aquí que lo que le estoy explicando. Compre el libro. ¿Aló? Eso está ahí explicadito. Abraham le dice, mire, sentía que moje la punta de su dedo en agua. Y yo le pregunto, pero ¿qué tanta? Hagamos el ensayo, hagamos la operación. Tráigame un vaso con agua y yo meto la punta de mi dedo en esa agua y lo saco a ver qué tanta densidad de agua recoge la punta de mi dedo. Y eso es para figurar el tormento que se vive allá, que se anhela la gota de agua que recoge la punta de un dedo. Es como para protagonizar el tormento sin fin que se vive al otro lado cuando se muere sin salvación. Abraham le dice, no, recuerda, lo manda a recordar. Lo manda a recordar, recuerda que tú tuviste estos muchos bienes allá y muchos males acá. Pero tú eres atormentado acá, allá, y Lázaro es consolado acá. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso dije que la muerte es la que marca el destino de los hombres. No es la riqueza aquí, no es el carro, no es la casa, no es el almacén, no es la gloria, los aplausos, no es la belleza física lo que marca el destino, no, es la muerte. Alabanzas al nombre del Señor, que la muerte sella el destino eterno. ¿Para dónde quiere ir? Y ese sitio lo tiene que escoger. Usted esta misma noche tiene que escoger ese sitio. Porque ¿qué vamos a saber si usted se muera de un infarto esta noche? Un pastor se nos murió un pastor la semana pasada. Se nos murió el hermano Edgar Calderón, uno de los oficiales del 32. Estaba allí con sus compañeros, allí sentadito y hasta sonriente y ¡pum! Le dio y fue fulminante. Cuando lo sacaron, llegó al hospital, estaba muerto ya. Compañero, muchacho bien parado, muy buen ministro, fuimos compañeros toda la vida, ahí en el distrito número 5, pero cuando vino la división, entonces él pasó a ser el supervisor del distrito número 32, que tiene que ver con Buenaventura y toda la costa, y fue un dolor muy grande. Por eso la vida no la tenemos comprada. Se muere el niño, se muere el adolescente, se muere el joven, se muere la señorita, se muere Miss Universo, se muere el rey de España, se muere este señor Trump, cualquier momento le da un infarto, se mueren los papas. Se muere todo el mundo porque la muerte es un hecho en la vida de todos los seres humanos y la muerte es la consecuencia del pecado. Somos mortales porque somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Alabanzas al nombre del Señor.
Pero hay un remedio para la muerte eterna, se llama Cristo. Cristo venció la muerte, Cristo la venció, Él la venció. Él vino y se enfrentó con la muerte en el Calvario y le dijo: muerte, yo seré tu muerte, muerte, yo seré tu destrucción. El día que nos encontremos, muerte, mi misericordia va a escapar de mí, nos vamos a ver. Y la muerte el Señor la peleó en el Calvario y le dijo: muerte, yo te voy a matar. Pero para matarte, muerte, tú tienes que matarme primero a mí. Así que toma mi cuerpo, haz lo que quieras con este cuerpo. Y así fue que el Señor le entregó el cuerpo a la muerte. Lo coronaron de espina, le dieron de bofetada, le traspasaron su costado, hicieron surcos sobre sus espaldas, clavaron sus manos y sus pies en unos maderos toscos y todo eso, y ante la burla y el escarnio de todo el mundo lo desnudaron. Pero Él allí en el Calvario le dijo: muerte, toma mi cuerpo, toma mi vida, te la entrego. Pero el Señor sabía que la muerte se vence es resucitando de ella. Y el Señor dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre también estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor dijo, ya lo había dicho: me matarán, seré muerto y seré sepultado, pero al tercer día me levantaré. Porque Él es la vida. Por eso le digo que hay esperanza en esta noche. Si alguno nos sorprende la muerte, no tenemos temor, porque hay uno que ya la venció. Y morimos con esa esperanza de que el que venció la muerte. Usted se imagina, el Señor le dijo: muerte, enseñoréate de este cuerpo y te voy a dar 72 horas para que descompongas este cuerpo y lo pongas como cualquiera de los demás mortales. Te has enseñoreado de los seres humanos desde Adán hasta aquí, entonces te voy a dar mi cuerpo. Usted se imagina el Señor diciendo: consumado es, entregó el espíritu, cogieron el cuerpo y lo metieron en una tumba. Usted se imagina la muerte tratando de descomponer el cuerpo, como esa propaganda de Triples Pisano, ¿no? Sí la miró por la televisión alguna vez, que los comejenes le mandaban el zarpazo al triple y ahí salían era con los dientes colgando. Yo así me imagino que la muerte le mandaba esos picotazos al Señor Jesús y le metía la lanza, quería descomponerle su cerebro, quería descomponerle su organismo, quería descomponerle sus ojos, su lengua, etcétera. Pero cada zarpazo que le mandaba la muerte para descomponer era como si diera con un cuerpo blindado. Y los momentos y los minutos iban transcurriendo, y entonces eso era como agarrar una barra de jabón con las manos mojadas, la muerte apretando el cuerpo del Señor o la barra de jabón, y entre la muerte más apretaba, la barra va para afuera, porque el jabón es liso. Y entonces iba transcurriendo hasta que llegó el momento, los 72 horas. Muerte, no pudiste conmigo. Me voy porque te di tiempo de que descompusieras esto. Y el Señor se levantó de entre los muertos al tercer día. Hoy la tumba no la abrieron, no corrieron la piedra para que Él saliera. La piedra la quitaron para que quedara la evidencia de que la tumba estaba vacía. Y los que dieron el mensaje de la resurrección fueron los ángeles a las mujeres. Oh, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso esta noche hay victoria en el nombre de Jesús. Es posible ser salvo porque hubo un Cristo que murió, pero no se quedó en la tumba fría. Él se levantó de entre los muertos.
hoy está vivo y glorioso en medio de nosotros. ¿Alguien lo puede sentir en esta noche? ¿Alguien quiere darle aplausos al resucitado? Él dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Oh, la Biblia dice que Él se levantó al tercer día, suelto de los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella, y que se presentó a los discípulos con muchas pruebas indubitables, para que hoy tengamos una historia de que el que murió está vivo. ¿Cuántos saben que Él está vivo en esta noche? ¿Cuántos saben que Él está vivo? ¿Cuántos se han encontrado con Él? ¿A cuántos el Señor ha redimido? ¿A cuántos les ha perdonado sus pecados? Ese es el testimonio. Ay, Señor bendito, esto es sabroso. Ay, pastor, no pierde el hilo, es una enseñanza, vaya más suave. Esto no se puede hacer más suave. ¿Aló? Es que no estamos predicando a cualquiera. Estamos predicando lo más glorioso, lo más sublime. Si Él no nos hubiera tocado, estaríamos hablando lo que no es, y estaríamos en nuestros vicios. Si yo le contara mi testimonio, yo conocí al Señor a la edad de 18 años. Aunque crecí en el Evangelio, no le voy a contar mi historia porque seguimos adelante. Pero solo le digo, fui bailarín profesional en las calles de Florida, Palmira. No salía de los babaludes, de los escorpios. Ahora visto como todo un señor. Pero mis zapatos eran de plataforma y yo mismo los hacía. Los pantalones eran ajustados con unas campanotas. Las camisas eran floreadas, abiertas aquí en el pecho porque cargaba un cristote y una medallota grandota. Tenía el afro, no era calvo, es que se me cayó el pelo. Pero yo no era calvo, tenía el afro y yo me peinaba con un tenedor y tenía un bigotote así grandote. Y resulta que a mí me abrían campo en los griles porque bailaba con mi hermana, y cuando nosotros llegábamos la gente se abría solo para vernos bailar. Mi vida fue una vida desgraciada porque el vicio me azotó de tal manera que no pude tener una segunda camisa. La marihuana la consumía, el bazuco no existía en ese momento todavía. Llegué a dormir en los andenes y a cargar mi ropita en chuspa plástica o en chuspa de papel, periódico. Y llegué a un momento de buscar la comida en los basureros. Y yo buscaba a ver qué papita había allí, qué troncho de carne para comérmela. Y dormí en la calle, porque eso hace el vicio y el pecado. Dormí en la calle y buscaba las casas semiconstruidas que no tenían techo ni puertas, y las buscaba en el día y decía, aquí voy a pasar la noche. ¿Sabe cómo dormía? Buscaba las esquinas y dormía así parado, así, para que el sereno no me diera. Buscaba las esquinas para que el sereno, y cuando me cansaba de estar de pie, me acoclillaba y dormía así. A las 5 de la mañana salía de allí para que el dueño de la casa no llegara y me hiciera daño. Y seguía mi rutina, robaba, atracaba, hacía de todo. Y me crié con mis abuelos que eran católicos. Me enseñaron a rezar, a comulgarme.
hacer de todo, porque ellos eran rezanderos reconocidos. Las rezaban sentados, arrodillados, diaconadas, reídas, como usted se los pidiera. Pero al mismo tiempo me llevaron a la cantina y me decían: beba, sobrino, que esto es para los machos. Y cuando ya me vieron todo perdido, me tiraron a la calle. Lo que soy hoy, lo soy por la misericordia. Le doy gracias a mi Señor, que a la edad de 18 años, tenía 18 años, y yo no lo andaba buscando, Él me buscó. Ese día Dios tocó mi vida, y la tocó de tal manera que esa misma noche el Señor me llenó con el Espíritu Santo. Y me dio un gozo que yo nunca lo pude sentir, ni en el baile, ni en la marihuana, ni en el licor. Yo dejaba los papeles empeñados con los amigos por bebida. La plata que no nos habíamos ganado, ya la debíamos. Descontrol. Pero Jesucristo es el único que cambia. Alabanzas al nombre del Señor. Él es el único que cambia. Entre la primera resurrección y la segunda, que las encontramos junticas las dos, en la realidad, en el cumplimiento de la una con la otra, hay 1007 años de diferencia. 1007 años. Secretario, hágame un favor, secretario, ¿dónde está mi secretario? ¿Qué pasó con mi secretario? Conécteme allí, mi secretario. Alabanzas al nombre del Señor. Eso es, gracias. Entre la primera resurrección y la segunda hay 1007 años. 1007 años de diferencia en la realidad, en el cumplimiento tanto de la una como de la otra. Hay 1007 años. 1007 años, porque la primera resurrección se sucede en el levantamiento de la iglesia. Y a partir de que la iglesia desaparece y el Señor se la lleva al cielo, entonces entran los 7 años de la gran tribulación, donde el Señor le entrega al mundo en las manos de Satanás por espacio de 7 años. 7 años que están repartidos en dos partes, 3 años y medio y 3 años y medio, a lo cual se le llama el periodo de la gran tribulación. Después de que terminen los 7 años, entonces los 7 años del periodo de la gran tribulación se terminan con la gran batalla del Armagedón, donde el Señor aparece montado en un caballo blanco, coronado con miles de coronas en su cabeza y con una inscripción sobre su pecho que dice: este es el Verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, y que viene montado en un caballo y que viene con todo su ejército celestial, y que la iglesia viene con ella, con el Señor. Allí termina el periodo de la gran tribulación y arranca la era milenial. Los 1000 años que faltan allí comienzan, y en esos 1000 años el diablo va a ser apresado, el falso profeta y el anticristo, y van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces el Satanás es apresado por 1000 años y echado por allá a un lago, podríamos decir así, lago. Y es apresado el falso profeta y el anticristo, si es lanzado al lago de fuego. El diablo todavía no, porque el diablo tiene una sentencia de 1000 años. Y después de los 1000 años el diablo va a ser suelto otra vez para salir a engañar las naciones que estuvieron en el periodo en el reino milenial. Entonces viene esa segunda resurrección después de los 1000 años. Entonces viene la segunda resurrección, que está en Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 11 al versículo 15, donde Juan dice: vi
tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del Señor, y los libros fueron abiertos, porque se habla de libros que son las memorias, que son los libros de los antecedentes de todos los seres humanos, porque todo ser humano que nace y a partir de que tiene su uso de razón, Dios le hace un libro en el cielo, un libro donde todos los hechos de los hombres están registrados, todos. Esos libros son la memoria de Dios, y cuando el hombre muere, esos libros se cierran y se almacenan. Cuando el día de la resurrección, su libro sale y usted va a ser juzgado por todo lo que los libros digan. Ahí están sus hechos. Por eso es que hay que tener cuidado cómo se habla, cómo se actúa, cómo hacemos, cómo nos comportamos en nuestro diario vivir, porque todo lo que hagamos, Dios lo tiene escrito. Mire el texto. ¿Quiere ver el texto? Apocalipsis, el capítulo 20. Esa es la segunda resurrección que se le llama el trono blanco, donde Juan está hablando de unos libros que se abren, y luego se abre otro libro, que es el libro de la vida, porque así como hay un registro de sus hechos, aquí en esta tierra también Dios tiene un registro en el cielo para los que se convierten. Alabanzas al nombre del Señor. Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 11. Mire, a partir del versículo 11. Vi tronos y se sentaron sobre ellos. ¿Cómo dice? A ver, yo me pongo gafas para ver mejor. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice Juan, y vi las almas, mire, y vi a los muertos grandes. Juan dice, vi a los muertos grandes y pequeños, mire, ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros, habla en plural, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y dice, y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice, y el mar entregó los muertos que habían en él. El mar, todos los que el mar se ha comido, se ha tragado, que se han ido al fondo del mar, que han sido comida de peces y de ballenas y de tiburones y de todo eso. Llega el momento en que el Señor le dice al mar, mar, dame acá tus muertos. Al fuego el Señor le dirá, fuego, dame acá tus muertos. A la misma muerte el Señor le va a decir, dame acá tus muertos, o muerte. Y todos tienen que comparecer ante la presencia del Señor. Por eso dice, y había en él, y dice, el versículo 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, mire, la muerte y el Hades, la muerte que es el espíritu de muerte, y el Hades que es el sitio donde van. Mire, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Alabanzas al nombre del Señor. Esa es la segunda resurrección de la cual estamos hablando aquí. Ahora, listo. Dejemos la segunda resurrección, porque la Biblia, el Señor no le gasta tanto tiempo a los que mueren sin salvación. No nos dice ni siquiera con qué cuerpo resucitan, porque no tiene sentido. De todas maneras se murieron y están ya sentenciados. Tienen que presentarse para ser sentenciados, porque el que muere sin salvación no tiene esperanza de salvación nunca. Alabanzas al nombre del Señor.
Entonces, ¿para qué el Señor pierde su tiempo diciéndonos los impíos van a resucitar en un cuerpo así, así, así? Si de todas maneras se van es para el lago de fuego y es un tormento permanente, 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 por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Entonces el Señor más bien nos habla de la naturaleza de nuestra resurrección, porque el creyente sí tiene esperanza. El creyente es la iglesia del Señor y el Señor se la va a llevar. Entonces el Señor, para darle fe, confianza al creyente, le dice qué es lo que va a suceder con él. Amén, mis hermanos.